En este episodio los comentarios y opiniones son basados en la experiencia de los participantes. Dicho esto, ¡dale! Dímelo, bienvenidos a otro capítulo. Esto está de Padres. Buenos días. Buenos días, chicas. Hola, hola, hola. Buenos días. Mira, vamos a estar hablando en base a lo que discutimos en el capítulo anterior, ¿no? Ya lo siento que empezamos a fuego. A ahí, fuego, así. a fuego. Yo quiero saber cómo la gente están. No, Yo estoy on bien, fire, pero on fire. estoy bien. Estamos a fuego. Estamos para lo que es. es verdad, es verdad. Si es que la gente le dice que en los comentarios que como que... Extendemos mucho. Extendemos. Y yo, pues, mira, gente, estamos bien, vamos a seguir. Cortantes, así. Pero que como quiera hay que dejar saber que estamos en un día victorioso. Lo declaramos. Pues mira, vamos a estar hablando, que estamos hablando en el capítulo de la semana pasada, como que traímos a la mesa un tema sobre la sexualidad. Sexo espontáneo, Sexo espontáneo. ¿verdad? O planificado. Y dentro, cuando estábamos culminando el tema, Salió como que podíamos hacer un episodio de lo que estamos creando ahora mismo, de cuándo debemos de hablarle de sexo a nuestros hijos. Para mí eso es bastante importante porque muchos de los que son adultos ahora nunca le hablaron y le hubiese gustado que le hablaran de... vamos a partir desde la premisa de que si alguno de ustedes, ¿verdad? Y yo voy a decir mi experiencia y cada uno de ustedes, vamos a partir de la premisa de que hoy día somos padres, Claro. pero nosotros cuando fuimos hijos, a nosotros nos hablaron de sexo. ¿A ustedes les hablaron de sexo? A mí realmente no. Yo pienso que yo lo aprendí por referencias, comentarios y es que antes como que la sexualidad era más... Tabú, era peor. ¿Tú crees? puede ser tabú, pero yo no la vi tan tabú porque desde que yo tengo uso de razón o conciencia, pienso que lo veía más normal. Estaba prohibido desde ciertas fases o, ¿verdad? Como mencioné en la semana pasada, en la televisión salía un seno o algo, pues mami me lo tapaba. So que cuando tú restringes a un niño de ciertas cosas, le da la curiosidad de por qué lo estás restringiendo. Y si tú no le hablas de ese tema, pues va a lanzarse a indagar, como yo hacía. Indagar propiamente a ver qué es la que hay. ¿Y tú, Rada? A mí no directamente, como que me decían, mira, te voy a explicar esto, pero sí habían ciertas conversaciones que las personas alrededor decían, ay, tú permites que tu hija vea eso o no te importa que tu hija escuche eso. Y siempre recuerdo que mi mamá decía, para que lo aprenda en la calle, que lo aprenda conmigo. So, de cierta forma, pues sí, hubieron muchas cosas que me hubiera gustado que se sentaran a hablar conmigo, pero sí, ciertas cosas maybe sin darse cuenta las hablaba. Ajá. Quiero abundar y agregar, perdóname, Jadira, que yo sé que vamos, las telenovelas hablaban de todo esto, había chillería, había sexo, ¿verdad? No así explícito, pero lo había, y hacían referencia a eso, y había... Y pero las abuelas decían, no mires, tápate los ojos. No, Ginelle era una adicta a las telenovelas y nadie le prohibió eso. Eso que es como que está ahí, en lo que vemos, pero no es... O sea, vamos a estar claros, vamos a hablar de Disney. Disney, pues las películas de las princesas, que lo discutí también la semana pasada. Hay muchos tipos de conductas así. Y yo diría que aún peor, pero vamos a hablar del mismo Disney Mini. Ellos eran pareja, también se abrazaban, los besos. O sea, hay muchas preguntas que de niño tú empiezas a curiosear. ¿Por qué mamá y papá se besan? Y se tocan, se acarician de ciertas formas. El afecto es diferente. So que hay cositas que hay que hablarlas. A mí, al igual que ustedes, nunca me hablaron. Por ejemplo, en casa a mí no me hablaron de nada de eso. Pero si yo recuerdo algo y que eso va dentro de la línea, ¿verdad? De cuando uno comienza a introducir a los niños a lo que pudiera ser ese tema.
porque eso es, ¿verdad? Va por fase. Sí. A mí me decían que las partes privadas eran privadas y que tú no podías dejar pues que enseñárselas a nadie ni tocarlas. Y eso es parte, ¿verdad? De lo que pudiera ser una base Sí. de lo que pudiera llegar a ser el tema. Pero yo creo que en la escuela, es más, ni en la intermedia, yo creo que en la intermedia fue la primera vez que me hablaron de la menstruación también. No fue ni en mi... Sí. Fíjate. Iba alguien que yo daba una charla. No fue un educador. un maestro. Era y llevaba y le regalaba, yo me acuerdo, toallas sanitarias y demás. Ajá. So, yo fui de las beneficiadas de tomar esa charla. Y yo recuerdo que todo el mundo ese día prestó una atención y no recuerdo haber visto a nadie como que Cogerlo a... reírse y eso broma. te da un indicio ahora yo de adulta que veo la necesidad que había de realmente saber de ese tema. Ese tema. Cuando tú ves que los nenes no lo cogen a relajo, que están bien, es porque realmente tienen una sed de saber un poquito más de ese tema. Sí, que se quedan como serios y es cierto. Y qué bueno que trajiste lo de la escuela porque cuando tú eres niño te educan más de no usar drogas que de ese mismo tema. Ujú. ¿Me entiendes? Y ambas a la edad que nos enseñan a evitar las drogas y que no usar drogas, que venía alguien a dar una conferencia de drogas y tenía Sí, la foto no tenía las fotos. Yo recuerdo y yo estaba como en tercer grado o cuarto grado que vino este oficial, creo que era un agente o algo así, y tenía enmarcado con los tipos de drogas real ahí. Como, ya. como cuando tú colectas Sí, la muestra, una muestra. una muestra de esa droga y la tenía ahí. Entonces la pasaban para que tú vieras cómo es la forma real de la droga. Ok. Más tarde mostraban, había una clase de salud Ujú. que pues te enseñaba lo que era más o menos la anatomía del cuerpo y cosas así, porque eso te lo enseñan en ciencia. Pero en salud también recuerdo que está este video, no sé si lo llegaste a ver, la mujer pariendo. Yo no recuerdo. A No, mí, pero que eso yo estaba porque- explícito y te lo ponían ahí. Sí, pero no, yo no recuerdo haber tomado esa clase, no. Recuerdo No. que la señora que estaba en ese video hasta se orina y todo. Sí. Fue bien sorprendente. Y ahora se ven los padres haciendo protestas para que no enseñen ese tipo de Así. educación en las escuelas. Ujú. Yo, fíjate, había educación y no la había. Entonces, cuando tú la aprendías en la calle, que es donde no la debes de aprender, que en la calle tú aprendes eso y la malicia. Entonces, no hay quien te restrinja a tener un límite. O sea, que tengas un límite o un filtro en cuanto a ese tema. Los pros, los contras, hasta dónde debes de llegar, lo que vas a sentir, lo que no debes de sentir, quién te va a tocar, quién no te debe tocar. A ti te lo enseñaron. Yo no recuerdo que me lo hayan enseñado. Si me lo enseñaron, pues mira, súper bien. Pero ahora mismo no puedo decir que me lo enseñaron, que no puedo estar seguro de o ser certero en eso porque no lo recuerdo. Tú sí, pero yo no. Eso es lo único que yo creo que ¿verdad? Que recuerdo. Pues tú sabes que también, antes, no sé, obviamente no sé cómo es ahora porque pues no voy a la escuela ni nada de eso. Ajá. Ahora lo que sé es por Mauricio Sí, y referencia. Alondra, exactamente. Pero me cuestionó mucho el hecho de que antes todo era como una moda. Todo era por moda. Ajá. So, tú sabes que cuando uno va creciendo dentro de lo que puede llegar, todo lo que canaliza el tema sexo empieza desde conocer tu cuerpo, explicarle a tu hijo, Ajá, exacto. tú eres varón, tú tienes esta, ¿verdad? Esta parte íntima, Alondra, tú eres nena. Ese tipo de conversaciones yo las tuve ya hace mucho tiempo atrás con mi hijo. Pero todo este tipo de conversaciones, desde
tus partes de tu cuerpo, lo que a veces sientes cuando te levantas, que estabas durmiendo, todo ese tipo de cosas es la que vas amoldando para llegar a lo último, que es a tener ese tipo de conversación, que es el tema del El sexo. tema, ajá. Exactamente. Dentro de todas esas conversaciones que empiezas a tener, también está el de, por ejemplo, tu cuerpo va a cambiar. Vas a tener vellos públicos, las Vello piernas. púbico. Cuando digo de modalidades me refiero a que en la elemental yo recuerdo que el que no se rasurara las piernas era como que Aparte, signo de burla, ajá, ¿no? claro. El bullying iba a ser bastante complicado. La ley, había una que era religiosa, era evangélica o algo así, no se la afeitaba por su religión. No, en su familia, pues no le permitían que, y ella, bendito, le hacía mucho bullying por eso. Pues, y ese tipo de cosas, cuando uno las ve, hoy día uno las ve y te dice, ¿verdad? Como pasaba antes, pero eso era parte de las conversaciones que uno debió haber tenido, ¿verdad? Con mamá, con papá, Sí, etcétera. también como aprender a respetar de que hay religiones que, en este caso del ejemplo que di, coño, del, del ejemplo que di, que debes de también, estamos hablando de sexo, sí, pero también respetar que si hay ves personas con un aspecto diferente al como tú o nosotros como papás le permitimos a nuestro hijo que respete esa área. Es lo mismo con el sexo, no porque alguien te diga que el sexo es brutal, tú lo vayas a hacer. O sea, hay que tener un respeto entre también lo que es malo, lo que es bueno y todo eso. Y es Exacto. mediante con lo que estás discutiendo, hablarlo según las etapas de tu hijo. Porque ya en la elemental, tú sabes que todo el mundo se iba debajo de la escalera, yo me acuerdo de la botellita para ese tiempo, y era en La la botellita elemental, reto, ¿verdad? todo ese tipo de cosas. ¿Tú veías eso también, Rada, en la escuela? Como que esa competencia de que es quién se rasura, todo ese tipo de cosas que sí. creciendo en Puerto La precoz. Rico, eso era, it was como que all about that, como uno dice. La orden del día. Ajá. Yo recuerdo mis cejas que eran bien gruesas y yo sentía la necesidad de que me tenía que hacer las cejas porque me iban a hacer bullying. Pero como Sharon mencionó, hay muchos padres que tenían otras creencias, sea por religión o no. Ellos no pensaban que era la edad correcta. Pero pienso que como padre es como si yo veo a mi hijo que le crece el bigote, yo le voy a decir si él se los quiere afeitar o si le gusta. Porque también no es porque a suponer yo vea a Yancy con un bigote, le voy a decir, te tienes que afeitar el bigote, porque yo no sé si a él le gusta. Pero si yo considero que se le ve mal, pues tal vez le diga, mira, te debes de afeitar. Sí, también Yo dejarlo soy ser igual. libre propio Ajá, cuanto al bigote y eso, porque el bigote pues es como más normal. ajá. A mí nunca me gustó. Yo vi que me empezó a salir y yo quería quitármelo para el carajo. Como creciendo en Puerto Rico, la mayoría de los nenes se afeitaban las piernas. Acá es un poco Ajá, diferente. sí. Acá Acá los somos- americanos y otras razas se burlan, mayormente los boricuas son los que se afeitan las piernas, los hombres. Ajá. Y se burlan, porque se afeitan las piernas, eso no es de hombre. Y yo siempre odié el vello y cuando yo pues, tomé el riesgo y me afeité la pierna, las piernas y pues, eso fue un caos la conversación. Al final todo el mundo se Ajá. empezó a afeitar las piernas porque en realidad éramos bien peludos. Pero aparte pues de la apariencia física y todo eso, pues Pero antes si empiezan te las afeitabas era gay Era o gay, lo que se decía ajá. pato. o los que se hacían Ajá, pantallas y todo pantalla eso. también. Pues también vienen las curiosidades en los cambios que están teniendo en el cuerpo, o porque escucharon a su amiguita que se fue y se escapó de la escuela. So, Pero eso es más la adolescencia, vamos. Ok. ¿Cómo tú vas llevando a tu hijo a esa conversación hasta a la adolescencia? Porque yo pienso que desde un año en adelante, de un año a 3, tú debes elegir como elige tu guerra. Buscas el momento donde tú le vayas explicando su anatomía, mira, el brazo. Obviamente cuando los bebés, no sé si, ¿verdad? Yo por lo menos me bañaba con mi nena. Y pues obviamente pues la nena va a señalar lo que ella no tiene. Entonces tú le vas explicando. Dice, papá, pipí. Y es de Toti, la nena. Y le vas diciendo poco a poco. Pero eso se le va a quedar en la mente, así. Y ahí lo capta.
pero más adelante le vas enseñando según su crecimiento. Según la capacidad que tenga el niño. Sí, exacto. tú buscas oportunidades también y más los nenes son bien curiosos y de acuerdo a esa curiosidad tú lo vas adentrando en lo que es este tema que estamos hablando del sexo y del comportamiento del cuerpo y todo lo que trae, Es un tema, lo que abarca. tema complicado, pero de acuerdo a su capacidad, debemos de ir enseñándole y hablándole con la verdad, no con el ñe de tapar Ajá. cosas porque es porque es muy inocente, especialmente en unos tiempos que Y lo hemos hablarle las palabras correctas. lo hemos mencionado antes, Sí. los niños no tienen malicia y no es que criemos a unos nenes malvados, pero hay que hablarles con la verdad, porque hay un mundo feo, hay Entonces, gente mala. hay muchos padres que cuando un niño viene con una pregunta así, lo que hacen es lo cogen a chiste. Ajá. Eso es uno Ignoran de los o, peores errores. o evitan la Evitan tener pregunta. esa conversación. Entonces, tal vez tú lo cogiste de chiste, pero el nene no lo va a coger de chiste. El nene se va a sentir avergonzado y nunca más te va a volver a preguntar sobre algo relacionado con Eso es un problema. ese tema. Eso es un problema bien, bien grave porque al tú reírte, ¿verdad? O no utilizar las palabras correctas, cada palabra de tu cuerpo tiene un nombre Claro. y tú debes decirlo tal cual es. Tal cual no es. importa, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que sea. Lo que sea. Es que A tú lo que como voy- adulto debes de asumir esa responsabilidad de tu rol de padre y de adulto. A lo que voy con esto es que al tú hablarle de esa manera y que tu hijo no vea que tú, ¿verdad? Tú te estás riendo, que lo estás cogiendo a relajo, él va a tener una conversación contigo más seria y él va Claro. a llegar Y va a a donde ti, confiar va a en ti. confiar Va a en confiar ti, más. en preguntarte ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué yo siento esto? Ese tipo Y de cosas. tampoco tienes que irte a dar una explicación científica y Ajá. más que conlleve un párrafo. Todo depende de la edad que tengas. Depende tú de la sabes edad. Tú capacidad. vienes, pues también puede ser breve. O sea, breve y conciso. Ya está. Si viene otra pregunta de esa y la normal que viene después de una... ¿Pero y por qué? Por esto. Exacto. Pero ¿y por qué esto de esto? Pues sigue y ya. Pero tampoco tienes que lanzarte así a cohibirte. Tú, es tu hijo. Porque es tu hijo. Tú como padre debes de saber la capacidad mental que tiene tu hijo. Y dejarle saber, claro, de acuerdo a la edad, que no sientas vergüenza, que tenga la confianza de hablarte. Y si tú no te sientes capaz de como que no sientes que no puedes encontrar las palabras correctas o la información indicada, pues pide ayuda. Por ejemplo, en mi caso, pues tenemos a Yanciel de 13 años, había ciertas cosas que no es que tenía miedo, pero yo contaba con Shannon de que él me ayudara en eso, a que fuera más abierto en eso, utilizar como los términos, pues tal vez la perspectiva de hombre. Claro, Para ¿no? mí se me hacía un poco difícil, pero sí, yo quería hablarle de muchas cosas y explicarle ya para su edad de 13 años que debe y es necesario que sepa. Sí, o sea, obviamente yo no... Primero, no es mi hijo. So, cuando ya, vamos a ser claros, cuando tú eres padrastro y ya no es tu hijo, tú no sabes cómo manejar eso, porque si diga, es mi hijo, pues ya yo tengo esa afinidad o sentimientos más relacionados que puedo llevarlo de una mejor manera. Pero es como complicado, debemos hacer otro episodio sobre los padrastros, que me parece que es necesario. Entonces también yo veía conductas de cuando yo era adolescente y yo le hacía comentarios, ¿verdad? Y trataba de llevarlos y él se avergonzaba y yo, pero dime, ¿qué pasa? Y hablaba de los bellos públicos, los bellos públicos, o los públicos son de la cabeza, los ve todo el mundo. Ajá. Pero los bellos públicos y chistecitos. Porque pues a mí me gusta hacer un ambiente más de broma, de que tú te rías, de que no te avergüences, ¿verdad? Y un día estábamos jugando domino en la terraza y dije, ven acá, vamos a hablar. Que me estás gastando mucha agua. Y empezamos a hablar, ¿verdad? Y empezamos a hablar sobre ese tema. Y le decía, vamos a hablar y esto. Estaba por hablarte de este tema, ¿cómo te sientes? ¿Te está pasando esto? Y él, sí. Con la cabeza va a decir, no, dime, porque yo también pasé por eso. Tu mamá también pasó, esto es normal.
Y si tú tienes algún tipo de duda, con quien tú debes de comunicarte es con nosotros. Y por ahí seguimos y tuvimos esa conversación incómoda, ¿verdad? Para muchos, que para mí fue de bastante Pero necesaria. necesaria. Y le hablé de los condones, le hablé de que ese líquido también puede provocar un embarazo y de que ahí vienen los bebés, ¿verdad? Porque yo tampoco sé el background exacto de lo que él sabe o lo que le hayan enseñado. Y fue bien amena, no fue incómoda, no fue mal. Yo creo que nosotros mismos, no es hasta que tú canalizas o, ¿verdad? Haces Retrospección. y un análisis. Y nosotros muchas veces sin darnos cuenta, muchos padres, sin darse cuenta, los van adentrando. Ajá. Unos Crean una pierden pared. pierden el rumbo ¿verdad? Porque les avergüenza, porque les da temor hablar de eso. Y otros simplemente van un poquito más allá, buscan información y dicen, pues ya es momento, le puedo hablar de esta manera. O Puede ser más directo. Pero también, o sea, yo fui más directo con Yancy porque pues, creo que tenemos esa confianza de decirnos las cosas en la cara y sin filtro. Porque él sabe que yo en casa soy sin filtro. O sea, tal vez ya en ese aspecto está más acostumbrado a que yo diga las cosas como son. Porque, como he dicho anteriormente, pues yo le enseño las cosas como son. Porque después de esa puerta, en casa puede ser un ambiente y yo le puedo enseñar a que en una burbuja, como hacen mucho, pues no. Yo te puedo decir que existe esta burbuja, pero afuera de esa burbuja hay este otro tipo de cosas. Entonces, cuando tú salgas, pues tú sabes lo que hay. Eso que no te tome por sorpresa, no sepas tomar decisiones, no tomes una iniciativa. Eso que yo quiero que Yancy, pues, cuando ya salga de casa, pues, esté preparado para ese tipo de lo que el mundo real es. ¿Tú piensas que hablar, y ¿verdad? La pregunta la hago a ambos, es más complicado hablarle, pudiera ser más complicado hablarle a un niño o a una niña? Partiendo desde el punto de vista, obviamente, pues que son dos géneros totalmente diferentes. Depende como el adulto se lo proponga en la mente. Si dijiste incómodo, No. ¿cómo fue? Sí, es más difícil. Si es más difícil, ajá. si es más difícil. Yo diría que ambos debe ser por igual. Tal vez, como lo que iba a decir, depende del adulto que esté llevando la información. Porque el adulto es el que crea ese ambiente emocional en cuanto a la conversación. Si tú eres un adulto que estás confident en lo que estás diciendo y estás preparado, te preparaste. Y aunque tú no estés preparado para esa conversación, hay mucha información a la mano que te puede ayudar a darte esa fuerza y ese conocimiento para llevar esa conversación, ya sea niño o niña. Así, los procesos del niño son un poco más simples. Las niñas, pues hay que hablarle más de las emociones, la menstruación, Por eso el sangrado. Yo diría que es una conversación más compleja y delicada que con la del varón, pero difícil. Pero van a ser ambas. el varón comienza a sentir cosas mucho antes que la nena. Sí. En su cuerpo, cambios en su cuerpo físico, comienza mucho antes. Les da curiosidad saber por qué me pasa esto. Sí, mira, algo tan simple como, mira, cuando yo era pequeño, yo notaba que por las mañanas el pipí estaba erecto, estaba ahí durito y también pues sentía ganas de orinar. Entonces pues mami le pregunto, ¿verdad? Y digo, mami, esto está pasando, no, pues tú no sabes si es normal hasta que tú conoces tu cuerpo. Y mami me dijo que pues, pero tienen ganas de hacer pipí, ve al baño. Y después que vayas al baño, se te va a pasar. Y ahí me dijo como que, mira, va a haber momentos que tal vez el frote del pantalón te puede provocar eso. Por esto y por esto y por esto. Me explicó lo de lo de si estás circuncidado, vas a sentir más sensación porque eso está ahí expuesto. Que los nenes que tienen ese cuerito
que está ahí oculto. Y cosas así me estaba diciendo. Que no, yo creo que es al revés, que los que están cubiertos sienten más porque no están acostumbrados a esa exposición que los que están circuncidados. Frotación. Ajá. Pero me lo explicó así, vagamente recuerdo la Radameli, conversación. Pero tú que sí. estudiaste, ¿verdad? En Estados Unidos, fue ya escuela high school nada más. Secundaria, sí. En algún momento a ti te hablaban, ¿tú tuviste algún tipo de clase, verdad? O electiva o No, algo que tuviera que ver. lo único que siempre era de las drogas. Siempre hablaban de las drogas, nunca hablaban de... Porque en Puerto Rico, pues yo sé también que estaba la clase de Paternidad responsable. Sí. Esa era la clase que iba a Ya la tuve, que te daban el bebé. Exactamente, pero Yo lo tuve. digo, no se hablaba, ¿verdad? Nada físico como tal, no se hablaba, pero sí se hablaba todo lo que conllevaba a tener un hijo a corta edad. Era como que le daban duro a ese tema. Pero de igual manera la clase de salud en la high school también la maestra no era, ¿verdad? Se enfocaban más en las enfermedades. De la enfermedad de transmisión sexual, pero se tocaba algo, ¿me entiendes? Sí. Era una línea, por eso pregunto en Estados Unidos si hay esa, ¿verdad? Si eso existe en las escuelas acá, ese tipo de clases o algo, como por ejemplo allá en Puerto Rico, que por lo menos se tocaba, sea superficial, ¿verdad? Pues, depende, ¿verdad? Del maestro, la escuela, si... Pero por lo menos se Exacto, tocaba y que algo. la mayor parte de las veces tal vez sí la hay, pero son electivas que te tocan o tú las escoges o maybe no todo el mundo llega a tener esa clase. Sí. Yo tuve la de salud, la de paternidad responsable. Pues para mí fueron bastante interesantes, como divertidas, porque también uno se adapta en la pavera también, que conoce y siente este tipo de, ¿verdad? Como el cuerpo está cambiando y todo. Exactamente. So, ustedes pensaron, ya ustedes han tenido eso en la mente, ustedes han tenido esa conversación de en qué momento, ya con Yancy, pues obviamente ya es Ajá. adolescente. Sí, no, yo, fíjate, cuando yo noté, y yo creo que todavía lo sigo haciendo, cuando yo empecé a conocer a Yancy, habían películas y cosas y él mismo se tapaba la vista. So que es como que le han hablado sobre eso, y no debes de ver esto y lo otro, so que antes que yo llegara, pues le habían hablado sobre eso. Pienso que también podemos hablar de cómo, porque esto es parte de la sexualidad, si tu hijo siente algún tipo o tú ves una conducta que digamos no es la normal según las culturas o lo social, lo que socialmente se supone que sea normal. Como que le veas que tu hijo está jugando, si es niña, está jugando con cosas de varones, o se inclinan más durante, ¿verdad?, el crecimiento, que no le gustan las niñas siendo varón, que tenga, sea más amanerado, o que venga tu mismo hijo, por la confianza que le has brindado, te diga que no se siente atraído por alguien de su sexo opuesto, sino del mismo. Porque, recordando, yo cuando era pequeño, ¿cuántas novias tiene? Todo el tiempo. ¿A cuántas nenas es este pipí? Ay, O sea, este tipo de comentarios, entonces, si tu hijo se acerca y te pregunta, mira, Eso es algo que yo siempre paraba a la gente de cuando decían eso. para mí eso es Yo estúpido. Yo decía que ¿Verdad? no, yo decía que solo una novia. Ujú. Yo no quería, por lo menos yo, en mi opinión personal, que mi hijo creciera pensando que tiene que tener muchas novias. Sí, eso para mí yo también siempre lo he visto mal. Pero si tu hijo se acerca a ti y te dice que no, por un comentario así, que ¿para cuántas novias ese pipí? Pero te dice, pero mamá, yo no quiero tener novia, quiero tener novio. Yo puedo tener novio en vez de novia. Que vengan esas preguntas, porque hoy día los niños y hay muchos padres que le Ese es como- permiten a los niños que sean no binarios, que se denominen, tú te sientes niña, pues eres niña. O sea, esa es una Sí, conversación los artistas complicada. hoy día lo Ajá, hacen con ajá. sus hijos. Ajá, Exacto, como- que es como que yo creo que la de Dwayne, se me olvidó, sí. la de Miami se Heat, tuvo que mudar se tuvo que mudar allá para el carajo, a otro estado.
Porque aquí su, no se su puede, en hija, Florida, ajá, fue ajá. aquí. En la escuela, algo de la escuela y eso fue bien complicado. No voy a abundar en el tema porque sé la noticia, pero no puedo abundar en ella porque no conozco bien los detalles. Pero está sucediendo. Entonces, la aceptación tuya como padre y cómo tú explicarle a tu hijo sobre eso, cómo es normal. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde eso es normal. O sea, tú puedes amar y crear una familia y casarte como una pareja, ¿verdad? Heterosexual. Yo creo que eso va a depender mucho, ¿verdad? De los padres y de la De crianza la, que ellos la hayan. creencia de la también que Creencias tengan. religiosas, sí, de claro, la pero crianza que ellos hayan tenido. Eso también incluye lo que pudiera ser la creencia. pero ¿tú no ¿verdad? crees que eso le cause unos tipos de trauma en el futuro? El no Porque hablarlo o el hablarlo. el prohibirle, porque si lo va a hablar y tú culturalmente o por religiones, le vas a decir que eso no es normal, que eso es del diablo o cosas religiosas que vas para el Sí, infierno. le va a tienes- crear trauma porque va a sentir que no puede ser esa. Se no va a po- cohibir ese niño. Eso se ve hoy día, todavía hasta el sol de Todavía. hoy. No, sí, yo eso sé se ve un antes y montón. todo, o sea, Pero yo creo que eso está más bien, ¿verdad? En cada padre, en la crianza que haya tenido cada padre, porque yo estoy súper segura que si un niño dijera ese tipo de comentario que acabas de decir a un hombre que fue criado bajo un régimen de machismo y demás, él probablemente lo golpee, no lo deje salir más de su casa. Esas son cosas que son súper comunes. ok, pero Ya en el aspecto, ok, ajá, ya, sigue, perdón. ya en el aspecto de una persona más open mind, que está viviendo los tiempos que estamos viviendo hoy día, no es que sea algo normal, pero es algo que se ve tan común que hoy día, y eso está dicho y hecho por estudio, que se le está poniendo como en bandeja de plata, tanto a los niños, que hoy día las mujeres mismas quieren ser lesbianas Ujú. por el simple hecho de que se lo están todo el tiempo disponiendo, todo el tiempo. Yo no estoy diciendo que eso es, ¿verdad? Esos son los estudios que salen Ajá. y es la realidad, porque eso lo habíamos hablado en uno de estos en uno de los Sí, sí, capítulos. lo discutimos. Se pero- mencionó, mientras más tú le pones algo a un niño, él va a pensar que eso es, ¿verdad? Ahora, si es que le nació porque él tiene, y uno sabe como padre, uno sabe, yo creo que uno ve las señales o Hay algo. yo no gente sé. Hay mucha ciega, gente hay que gente se que se hacen hace los de ciegos, ciego, ajá. que no aceptan. Ajá, pero que pues cada Y padre que va a saber. muchas Lo mismo- personas piensan que solo hay que hablarle al niño y la niña solo se le habla de la menstruación y lo que mencionaste ahorita si era más difícil o no. Sí, la niña es más complicada, pero pienso que hay que hablarle a los dos por igual porque en los tiempos que vivimos las niñas son más lanzadas que los nenes. Sí, las y hormonas sí. se desarrollan mucho más Tengo, también. tengo un episodio pendiente también sobre eso, pero en cuanto de que lo discutimos brevemente en una conversación, de que las mujeres son las que dan Ajá. para que el hombre se atreva a So, conversar hay con que ella. educar a las niñas también a que respeten a los niños, no solamente el hombre tiene o el niño adolescente, la edad que sea, tienes que respetar a las niñas, porque hay veces que las niñas son las que no respetan a los nenes. Lo que pasa es que solo hablan al nene que tiene que respetar a las nenas. Pero hoy día también nosotros podemos explicarles sobre la sexualidad, aunque nuestros hijos no dé señales de que pues le gusta el sexo opuesto, pero que se va a encontrar. Hay padres del mismo sexo, hay adultos del mismo sexo que están adoptando niños. Que ese niño le va a creer que sus dos papás del mismo sexo, eso es normal. Entonces nosotros es correcto educar a nuestros niños a que se va a encontrar con este tipo de niños, compañeros de la escuela, que va a tener dos papás o dos mamás. Seguro. Definitivamente. Nosotros Porque eso es tenemos parte de que- la sexualidad y Ese tema y- lo hemos discutido Ajá. en varias ocasiones, e inclusive tú mismo me hiciste una pregunta que me gustó mucho y era referente a que porque yo quiero que Mauricio sepa de ciertas cosas
que si es porque yo quiero que él encaje en un grupo. Algo así fue la pregunta que me Sí, había hecho. que no quieres que él se sienta aparte. Y yo te contesté. O lo excluido. Exactamente. Y yo te contesté que no lo hago por esa razón, Ujú. que yo lo hago porque mi interés como madre es poderle brindar a Mauricio todas las herramientas necesarias para que si él se encuentra en la calle, él pueda lidiar con cualquier tipo de cosa. Y si dentro de ese tipo de cosas está el hecho de que, por darte un ejemplo, necesites saber de cierto deporte porque a la edad de 8 años en la escuela se trabaja el deporte del baloncesto, por darte un ejemplo, pues yo quiero que él esté a la vanguardia en todo tiempo, de todo, no necesariamente en deporte, sino que en cualquier cosa, que él salga a la calle y que él Para tener una conversación casual con cualquier persona. con cualquier persona. Pues ese es uno de mis fines como madre. Que Y sea yo autodidacta. Autodidacta, exactamente. Y como madre, a mí me interesa mucho yo tratar de que él tenga interés por diversos temas. Por diversos temas. Así que no Dentro se de eso, estanque en solo lo normal de un niño. si no juegos de video, Ajá, por darte un exacto. ejemplo, no, que Sí, por eso tú dije, puedes hablar con él de varias cosas y él, ¿verdad? Dentro de lo que, la confianza que tenga con la persona, tú vas a notar que él sabe un poco de todo, o que por lo menos vamos ahí. Pues yo trato de que pase, eso me también encanta. influye mucho en la Me lectura. encanta siempre aprender y ser autodidacta. Yo siempre, yo creo que ayer mismo aprendí que las águilas cuando, no tiene nada que ver, pero las águilas cuando ya están envejeciendo y no se sienten como capaces, ellas mismas se arrancan las garras y el pico. Es algo bien brutal. Sí, yo lo había Pero eso lo leído aprendí anteriormente. ayer o hoy, creo. Pero es que uno se encuentra con información y en vez de acapararla, uno la ignora. A mí me gusta aprender de todo. Y lo importante para los padres como nosotros que tenemos niños pequeños es seguir nutriéndonos, porque tal vez lo que pensamos que sabemos Ajá. no es 100% correcto. So, A mí me encanta. Yo como nutrirnos y padre, aprender. sí, yo como padre voy a siempre querer enseñarle todo lo más que pueda a mis nenes y a Chanelí, que está ahora mismo en la etapa de que está curioseando, está aprendiendo más, es una esponja, todo lo que yo pueda. Y está en el cáncer, yo se lo voy a Importante. proveer de verdad, de acuerdo a su edad, de acuerdo a la capacidad que yo entienda, porque también como hablamos de aceptación, hay muchos padres que se ciegan a que su hijo, digamos, tienen condiciones, tienen autismo, tienen esto. No, mi hijo, no, que te está, no, es que bebió Coca-Cola. O sea, buscan excusas en vez de ayudar a su hijo. Pues yo no quiero ser ese padre, yo quiero yo de por sí soy realista. Hay que ser realista y aceptar. Tengo que como adulto aceptar que tengo que tener esta conversación incómoda, que aunque no me guste, o si no puedes tener esa conversación, mira, busca un familiar, un pariente, un amigo que pueda llevar a ese niño a la información correcta sobre la sexualidad o sobre otros temas que tú como padre y adulto no eres capaz de manejar. Yo creo que si hay una edad exacta, yo creo que la edad está desde el primer año. Porque Desde el primer uno año comienza, adelante. no necesariamente, cuando digo esto, ¿verdad? Para recalcar, Que vivimos estamos hablando de... nos rodea de ¿Qué te sexualidad. dicen salvaje? no, porque dicen, ay, que ¿quién le habla de sexo al primer año? Todo lo que aborda, que eso es lo que estaba Las explicando. personas que somos maduras. Todo lo que aborda, que el fin sea ese tema en particular, pues tienes que comenzarlo desde, ¿verdad? Desde lo más básico, tus partes íntimas, por qué mi hermana es así y yo soy asado, ese tipo de conversación. Si desde pequeño comienzas a tener ese tipo de conversaciones, a la hora de llegar al tema, ¿verdad? Al fin de nosotros, de como este tema, que es hablar en qué momento hablar de sexo, va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más llevadero, porque ya adentraste ¿verdad? Ciertas vertientes que te llevan a ese tema en particular. También influye mucho, que no lo mencionamos, pero cabe recalcar, que según la edad del niño, ¿verdad? Esto como que se divide de 4 a 5, de 6 a 8 años, su interés va aumentando, ¿verdad? Y sabemos que tienen
amistades que pueden hablarle. Si tú no te vas adentrando, ¿verdad? Con tu hijo, no tienes esa comunicación, esa la confianza, pues lo va a aprender probablemente erróneamente de la calle, va a adquirir, después no se va a atrever a hablarlo contigo porque va a decir, ¿cómo yo le explico a mi mamá que ya yo sé esto si yo nunca lo he hablado con ella? Exacto. Sí, porque hay muchos adultos, y me he topado con esto, que dicen que, no, que tu hijo es tu hijo, nunca puede ser tu amigo. Para mí eso es una estupidez. Sí, O sea, no, y cada siempre rato. va a ser tu hijo, pero tu hijo va a ser tu compañero, tu amigo, tu pana. O sea, tu hijo va a ser lo que tú quieras que sea, hablando sanamente, obviamente. Sí, yo sé. Y si tú tienes esa confianza que tienes con un amigo, ¿por qué no la vas a desarrollar con tu hijo? O sea, tú no, es como un amigo no te va a contar todo, pues tu hijo tampoco te va a contar todo, pero vas a tener ese privilegio de desarrollar esa confianza con tu hijo que te va a decir por lo menos las cosas importantes que le van a afectar, los cambios hormonales, los cambios físicos, los cambios emocionales, todas estas cosas que abarcan el desarrollo de un niño, de un hijo, te las va a informar, te va a pedir consejos más abiertamente y tú lo vas a guiar como adulto y como experimentado a tomar decisiones correctas. La información que tú le brindas a tu hijo desde temprana edad hasta el mismo desarrollo de la pubertad va a ser más fructífera para cuando sea adulto. Y no le dejemos, ¿verdad?, esa labor a los maestros porque muchas veces esos temas ni se tocan. Eso es otra mierda, el primer maestro de tu hijo eres tú. Exactamente. O sea, no esperes a que llegue a la escuela A la para que le escuela. enseñen todo, porque tú no le vas a enseñar todo, le vas a enseñar materias de la vida, le vas a enseñar tú. Y si tú no eres el portador, o sea, tú no te pones ese rol de maestro desde el primer día que te hiciste padre, estás jodido. No, y otra cosa. Y la culpa la vas a tener tú como padre, no el nene. Ajá, y recordemos que también tenemos el factor internet, que sabemos que pues no Ajá, pues, la los información niños, está ahí, está Lo todo que tú entonces- no le ahí, enseñas ella. lo va a encontrar ahí. Exactamente. Entonces, en cuanto a la información, va a haber información. Tú te puedes leer este párrafo, Radamelis, y tú, Jadira, y yo también, el mismo párrafo. Y los tres los vamos a interpretar de diferente manera. Entonces, si tú no lo guías a que lo interprete de la manera correcta, pues entonces vas a tener un mixeo y una confusión en tu hijo. Exactamente. So, llévalo por la información correcta para que no haga estupideces. Pues yo hice estupideces por no tener la información correcta. Yo pasé por estupideces por no tener la información correcta. A mí no me enseñaron O sea, yo era tímido. A mí no me enseñaron a tener cojones. Los cojones los vine a tener yo por las cosas malas que me pasaban hasta que me cansé. So, no esperas a que tu hijo pase por cosas malas para preocuparte. Preocúpate desde que nace y darle la información. Oh, Eso así. ustedes no escucharon la campana, tienen que salir ahí, Sí. tirando fuego. Vas ahí tirando, bueno. Sí, es que hay muchos padres que les gusta tener a sus hijos en burbuja y a mí esa mierda no me gusta. No, Hay definitivamente. mientras yo me crié, muchos padres los criaban en burbujas y ¿dónde están sus hijos ahora? No voy a mencionar el nombre, pero ¿dónde están sus hijos ahora? Y ojalá y me escuchen, porque el padre que es así o que fue así cuando yo me crié, sabe de quién estoy hablando o de quiénes estoy hablando. Tun, tun, Y es bien tun, triste. tun. Y es bien triste. Y para joder, a mí me criticaban, a mi hermana me criticaban y otros jóvenes más nos criticaban y nosotros hemos sido los profesionales. ¿Y dónde están los hijos de los padres que nos criticaban a nosotros, que nos decían delincuentes? Ahí se las dejo. Ahí está. Chacho. Bueno, ¿Cómo yo- concluimos esto? Ya lo concluí. Ya, ¿no? ya yo creo que tú, Ya lo concluiste, ya lo concluiste. ya yo creo que tú lo concluiste, pero yo creo que espero que yo creo que este tema, ¿verdad? Sean padres presentes y tengan el valor y como mencionó, como yo mencioné, habían ciertas cosas que yo no encontraba las palabras correctas, pues utilicé a Shannon para que me ayudara con eso. Busque un familiar, busque a alguien que le brinde esa información a su hijo, no deje de hacerlo. Que no le dé vergüenza hablar de eso con sus hijos, que no Yo pienso le que dé lo timidez que es hablar. incómodo hay que arrancarlo de raíz. Ni timidez ni vergüenza. Yo creo que esto es un tema, ¿verdad? Que debería aprenderse primeramente en la casa, eventualmente, ¿verdad? Con las experiencias ya luego, ¿verdad? Nuestros hijos sabrán, pero yo creo que es fundamental que de esto se hable. Yo creo que tú le puedes prevenir muchas cosas
a tu hijo. Y nada, siempre yo creo que nosotros somos los primeros maestros, nosotros somos la base de ellos. Así que me parece bien. Siento que abarcamos, ¿verdad? Sí. Un poco. Está duro. Pues nos despedimos. Pues nada, hasta la próxima semana. Esto está de padre. Bye. Y recuerda seguirnos y escucharnos en tu plataforma favorita como Spotify y YouTube. Y si quieres ser parte de Esto Está de Padre, escríbanos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos como Esto Está de Padres en Facebook, Instagram. Y siempre recuerda compartir este contenido. Dale, bye. Hasta la próxima.